Estamos entrando a Fray Luis Beltrán, distrito de Maipú, Mendoza. Esta localidad ha sido un punto importante en tiempos de la colonia. Muchos de nosotros vivimos aquí, otros chicos vienen de diferentes distritos, pero nuestro denominador común es nuestra escuela, Arquitecto Carlos Táiz. Y es donde nació la idea de escribir sobre nuestro lugar, Fray Luis Beltrán. A pesar que fue difícil encontrar la documentación, hemos realizado distintas lecturas, de libros de historia, artículos de diario. Utilizamos la técnica de la entrevista, con distintos vecinos que han tenido la misma preocupación que nosotros, en escribir la historia. Por ejemplo, el señor Chalave, en nuestro distrito, o investigar sobre ello como el señor Rubén Impagliazzo, miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, sede Maipú. Según el historiador mendocino Juan Isidro Massa, a principios del siglo XVIII, en una parroquia de la ciudad de Mendoza, se encontraron registros sobre asentamientos de varias poblaciones en distintos parajes del territorio mendocino. Al sudeste de Rodeo del Medio, Cruz de Piedra, Lulunta y Luján. En este lugar descansó San Martín y fue esperado por la comitiva de Mendoza para recibir el gobierno de la ciudad. Nuestra localidad se encuentra cerca del que fuera el Camino Real de Carretas. Esto nos lo cuenta el señor Rubén Impagliazzo. ¿Cuál es el camino real del que hablan muchos historiadores y por qué se lo designa con ese nombre? Lo que están indicando los historiadores y escritores es lo que nosotros conocemos como el carril Barriales actualmente, que es un sector de camino que está instalado entre el río Mendoza hasta la intersección con ruta provincial número 8, a la altura de Santa Blanca más o menos. Ese es un antiguo camino que nosotros lo hemos desde la Junta denominado también ruta sanmartiniana, porque ese era el antiguo camino que ya desde época de la colonia figuraba como camino interpostas, es decir, que naciendo en este caso, en ese sector, desde la posta del Retamo, que estaba ubicada en lo que hoy es el departamento de Junín, traspasaba el río y llegaba hasta la posta de Rodeo del Medio. Ese antiguo camino, salvo por muy pocas diferencias, que a veces se daba porque era una zona de muchas ciénagas y tenía que bordearse y demás, es el camino que allá por 1776, por ejemplo, cuando el primer virrey del Virreinato del Río de la Plata, Ceballos, hizo hacer un inventario de las postas y mencionaba a las postas del Retamo precisamente y Rodeo del Medio como la última antes de llegar a la ciudad de Mendoza, se refería también a ese camino que se llamaba Real, o le decían Camino Real porque pertenecía a la colonia y desde luego al ser de la colonia pertenecía al rey de España, por eso era Camino Real. Pero hoy yo preferiría llamarle Carril Barriales y Ruta Sanmartiniana, porque por ese antiguo camino, el 7 de septiembre de 1814 transitó San Martín para hacerse cargo de la gobernación de Intendencia de Cuyo. Es decir, que aunque todavía no se llamaba Maipú, pisó territorio nuestro en esa fecha. Y para nosotros tiene una trascendencia mayor. De ahí la necesidad de revalorizar ese camino real o ruta sanmartiniana. También fue escenario de otro hecho histórico, las luchas civiles entre unitarios y federales, llevándose a cabo la sangrienta batalla de Rodeo del Medio, el 2 de septiembre de 1841, donde el general Lamadrid fue sitiado y vencido por el general Ángel Pacheco, suceso histórico de gran importancia a nivel nacional. En el año 1847 nació el teniente Rufino Ortega, quien estuvo ligado al surgimiento de Fray Luis Beltrán, como veremos más adelante. Si bien se recibió de guardia marina, siendo muy joven, debido a la guerra con el Paraguay, pasó al ejército con el grado de subteniente, participando de la misma. También participó en la segunda expedición al desierto, bajo las órdenes del general Conrado Villegas,
obteniendo el grado militar de teniente coronel. Según Juan Isidro Maza, en su historia del Rodeo del Medio, escribió que después de haber obtenido el grado militar de teniente coronel, hizo la campaña de los Andes contra los aborígenes de Neuquén, llegando hasta el fuerte de San Martín de los Andes. De esta expedición a Neuquén trajo 1.729 aborígenes. A su regreso, adquirió por compra 2.000 cuadras de terreno en la zona de Rodeo del Medio, donde estableció su casa de descanso y veraneo, con su primera esposa, doña Elvira Osamis, hija de Alberto Osamis, cofundador de la ciudad de Maipú. Fallecida su primera esposa, vuelve a casarse y regresa a Mendoza, estableciéndose en Rodeo del Medio. En el año 1917 fallece. Fundación Departamento de Maipú. El 14 de mayo de 1858, el gobernador Juan Cornelio Moyano promulgó el decreto de ley, por el cual se dividían en subdelegaciones los territorios de Cruz de Piedra y San José, actualmente departamento de Guaymallén. El artículo 2 del mismo decreto estableció que el territorio de Cruz de Piedra adoptaría el nombre de departamento de Maipú. El sábado 24 de mayo de 1885 llegó el primer tren a Mendoza, traccionado por locomotoras. El 7 de abril de 1985 llega el primer tren oficial, que transporta al presidente Teniente General Julio Argentino Roca, y es recibido por don Rufino Ortega, gobernador de la provincia. La llegada del ferrocarril va a ser determinante en el nombre que tomó nuestra localidad. Al establecerse las denominaciones de las estaciones y habilitado el antiguo ferrocarril andino, este transporte fue adoptado rápidamente por la población. El nombre de sus estaciones constituyó un punto de referencia en los vecindarios. Luego fue llevado por el uso y la costumbre como identificación de distritos y localidades. De esto hay muchos ejemplos en el departamento de Maipú. Fray Luis Beltrán es uno. Antiguamente eran parte de una gran zona que se llamaba Rodeo del Medio. El Rodeo del Medio es un sector de la provincia que era conocido desde muy antiguo y recién con la llegada del ferrocarril y la instalación de las estaciones fueron tomando nombre algunos lugares que estaban dentro de ese gran distrito de Rodeo del Medio, ya sea San Roque, cuya estación se llama Barcala, y Fray Luis Beltrán. Entonces Fray Luis Beltrán recibió el nombre por la estación del ferrocarril. Esa zona que cuando pasó el ferrocarril por ahí no estaba poblada o organizadamente poblada, de manera tal que cuando se instaló la estación y la empresa que iba instalando las estaciones de ferrocarril le dio el nombre de Fray Luis Beltrán, por una cuestión de comodidad y de necesidad, la gente que iba habitando alrededor de la estación empezó a denominarla Fray Luis Beltrán. Hay que tener en cuenta que eso eran terrenos privados, la mayor parte de esos terrenos pertenecían a la familia Ortega, de manera que a partir de allí, de una serie de ventas y loteos, se fue conformando el pueblo que hoy conocemos Fray Luis Beltrán. ¿Y qué acontecimientos importantes sucedieron en Fray Luis Beltrán? ¿Qué hechos históricos? Sí. Mira, hoy está instalado en Fray Luis Beltrán el hito que marca el combate de Rodeo del Medio. Se le llamó combate de Rodeo del Medio o combate de la Vuelta de la Ciénaga porque en aquel momento, como les decía recién, todo ese territorio se llamaba Rodeo del Medio. Cuando vinieron las divisiones de los distritos, ese lugar de la batalla quedó dentro del distrito de Fray Luis Beltrán. Ese fue un hecho histórico que está enmarcado en las guerras civiles entre unitarios y federales. Fue allá por el año 1841, ese combate. Fue uno de los combates más sangrientos que hubo en la lucha, le digo, intestina del país, pero
sirvió como para darle tranquilidad al resultado, donde triunfaron los federales, que obedecían a Juan Manuel de Rosas. Dio como resultado o como consecuencia la posibilidad que en los próximos 10 años hubiese más o menos una cierta tranquilidad en el país. Mediante decreto del 22 de julio de 1902, se autorizó al ferrocarril Gran Oeste Argentino a la denominación de Frailes Beltrán a la estación que se levanta en el kilómetro 332 de la línea. El 12 de junio de 1910 se pusieron en venta, en remate público, por sistema de loteo, el terreno que integraba el sector comprendido entre las actuales calles del distrito de Frailes Beltrán: Moreno al norte, San Martín al sur, Álvarez al oeste y Ceballos al oeste. Con la llegada del ferrocarril, Fray Luis Beltrán fue creciendo rápidamente, y en este crecimiento tuvo mucho que ver don Rufino Ortega Osamio, nacido en Mendoza el 7 de septiembre de 1872, quien luego de ejercer varios e importantes cargos públicos a nivel provincial, asumió la gobernación de Mendoza en 1910 hasta 1914. Su casa, ubicada sobre la calle El Resplandor, a 500 metros de la vía del ferrocarril San Martín, es considerada patrimonio cultural, histórico, arquitectónico ambiental. Esta particular construcción data desde 1905 y responde al estilo ecléctico herencia de la generación del 80. ¿Y quién se considera impulsor de Fray Luis Beltrán? Mira, como casi todos los pueblos nuevos que han ido surgiendo a partir del ferrocarril, yo diría que el gran impulsor de los pueblos fue la instalación del ferrocarril, que fue aprovechado luego por los propietarios de esos sectores aledaños a las estaciones. En este caso, como les decía recién, la familia Ortega. Hay que considerar que allí habitaba Luis Rufino Ortega, que fue gobernador de la provincia y que como apelativo, como sobrenombre, le decían Rufinito, porque fue el hijo del general Rufino Ortega. Por lo tanto, esos terrenos luego algunas partes la donó para hacer algunos emprendimientos de tipo social, cultural o recreativo, y la mayor parte fueron loteados oportunamente desde principios del siglo XX. La villa comienza a poblarse y es entonces cuando se hace necesario ir cubriendo las distintas necesidades como la educación. Junto a la escuela se levantaron el registro civil, el destacamento de la policía y el establecimiento de un juzgado de paz, constituyendo así el centro cívico de la villa, pero se estima que ya funcionaba el edificio de correos, en la calle San Martín. En ese mismo año, en el actual edificio del Hospital Metro, funcionó el primer destacamento policial, dependiente de la policía de la provincia, siendo su primer comisario el señor Francisco Ortiz. En cuanto a educación, la primera escuela que se creó en el pueblo fue en el año 1902. Y se la bautizó con el nombre Juan Crisóstomo Lafinur. Este colegio, en sus inicios, se albergó en una casa prestada. Luego, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rufino Ortega, la instaló en un edificio construido para tal fin. Cabe destacar que fue la única escuela primaria en el lugar hasta la década del 60. El establecimiento padeció el terremoto de 1985. Al quedar en precarias condiciones, tuvo que alojarse en la escuela vecina Don Bosco de la misma localidad. Después de 4 años de lucha por concretar el sueño de los vecinos de un nuevo local escolar, en marzo de 1989 marcó el inicio de las clases de la nueva casa. Este edificio lo compartió con el nivel secundario arquitecto Carlos Tais hasta 1991. En el año 1992 se firmó la resolución de la Escuela Arquitecto Carlos Tais, debido a que la comunidad estaba tramitando la misma, así los alumnos no tendrían que trasladarse hasta Rodeo del Medio, siendo esta la primera escuela del nivel secundario en el distrito. Respecto a la cuestión de salud, la villa carecía de sala de primeros auxilios en sus inicios. Había solo una persona encargada de vender medicamentos, don Luis Quintana, cuyo comercio se instaló en 1920. El primer médico llegado a Beltrán fue el doctor Casale, en 1930. En 1950 fue fundado el Hospital Alfredo Metro. En un primer momento funcionó como una sala de primeros auxilios,
a cargo del primer médico permanente de Fray Luis Beltrán, el ciudadano español Dr. Manuel Ferrer. Debido a la intensa actividad que ha venido teniendo el mismo, las autoridades del hospital y de la villa, conjuntamente con la generosidad de los vecinos, gestionaban la ampliación del hospital en 1.200 metros cuadrados. El servicio del hospital ha decaído porque han dejado de funcionar distintos servicios, como la sala de maternidad, y de atenderse una gran cantidad de pacientes como en su época de esplendor, 1.900 casos mensuales con 70 partos en el año 1974. Desde el acceso este se puede apreciar una nueva ampliación. En lo que respecta a los lugares recreativos de la villa, se destaca la plaza. En el plano original, en dicha manzana, figuraba el mercado, el cual no se construyó nunca. En el mismo tiempo en que la señora Alicia Ortega de Salcedo Godoy dona los terrenos a la policía, también dona el lugar para la plaza. En el año 1946, siendo Enrique Peláez concejal, se realiza la perforación para abastecer de agua al pueblo y se construye la plaza. El primer placero fue el señor Juan Borra, un lugar de reunión y esparcimiento del pueblo en donde se juntaban los fines de semana. El club es otro de los lugares que es importante destacar. Por el año 1931 jugaban aficionados al fútbol para la Bodega Alonso en un campeonato de ligas independientes. Recién el 2 de octubre de 1940 se organizó como club. Un grupo de deportistas se reunieron en la casa del señor Maulén para darle forma legal a la institución. En 1946 la entidad decide su afiliación a la Liga Mendocina de Fútbol y participa en los campeonatos de ascenso y divisiones inferiores, logrando en 1959 el ambicionado título de campeón en ascenso. Con esta perspectiva se adquirió el terreno para la construcción del actual estadio. Se construye un moderno estadio en un terreno de 20.000 metros cuadrados, totalmente cerrados con blocks, columnas y vigas, y una gran tribuna de cemento armado con capacidad para más de 4.000 personas cómodamente sentadas, que lleva el nombre del expresidente Rafael Alonso. La institución fue producto de duro trabajo y el sacrificio de los vecinos. En el aspecto religioso, las órdenes que se encargaron de la evangelización de esta zona fueron los salesianos, edificando 2 iglesias, la parroquia María Auxiliadora en Rodó del Medio y la del Sagrado Corazón de Jesús. Esta última se encuentra ubicada en el distrito de Fray Luis Beltrán del departamento de Maipú. Con la llegada de la familia Mirás, procedente de España, comenzó en la región la devoción por el Sagrado Corazón. Construyeron un pequeño oratorio en un descampado frente a su propiedad. Allí se reunían a rezar. Los escasos vecinos del lugar se fueron acercando, hasta que el lugar resultó pequeño para la cantidad de fieles que concurrían. Por iniciativa de los principales vecinos, se llevó a cabo la construcción de una capilla. En 1920, el padre Pedrolini bendijo la obra. El nuevo edificio seguía siendo insuficiente, lo que llevó a los vecinos a construir una nueva iglesia mucho más grande. El 21 de mayo de 1925 bendice la piedra fundamental. En 1929, la imagen de la Virgen del Pilar salió en procesión desde el santuario de Rodó del Medio a Fray Luis Beltrán, por iniciativa del vecino Ciriaco Martín. A medida que Fray Luis Beltrán creció, también surgieron otras localidades que están dentro del distrito, siendo muy importantes como Literali, Calle Los Valencianos, sin dejar de mencionar Isla Chica e Isla Grande, La Columna, Los Álamos y Santa Blanca. Así nos lo cuenta el señor Rubén Impagliazo. ¿Y quién se considera impulsor de Fray Luis Beltrán? Mira, como casi todos los pueblos nuevos que han ido surgiendo a partir del ferrocarril, yo diría que el gran impulsor de los pueblos fue la instalación del ferrocarril, que fue aprovechado luego por los propietarios de esos sectores aledaños a las estaciones. En este caso, como les decía recién, la familia Ortega. Hay que considerar que allí habitaba Luis Rufino Ortega,
que fue gobernador de la provincia y que como apelativo, como sobrenombre, le decían Rufinito, porque fue el hijo del general Rufino Ortega. Por lo tanto, esos terrenos luego algunas partes la donó para hacer algunos emprendimientos de tipo social, cultural o recreativo, y la mayor parte fueron loteados oportunamente desde principios del siglo XX. Los antecedentes de la colonización de Los Álamos, según Basilio Jorge Gergudis Maya, en su tesis Fra Luis Beltrán, Distrito Agrario de este siglo, nos cuenta que los mismos datan de 1945. El loteo estaba a cargo del Banco Hipotecario Nacional, pero pasó bajo la responsabilidad de la Sociedad Argentina de Colonización. Los primeros lotes fueron vendidos en 1955 y a partir de 1959 se comienza a habitar por la compra de tierras casi Pacífico Titarelli. Julio Fernández Peláez, en su Historia de Maipú, habla sobre la atracción de la laguna de Los Álamos escribiendo: "Tiene un espejo de agua que la hace semejar a una mar chiquita. Al entrar a la laguna hay un pequeño parque, refugio encantador de la temporada estival. Se lo pensó como un balneario para el departamento de Maipú. Esta no es la situación actual". El segundo impulso de desarrollo en esta localidad surge entre 1970 a 1971, bajo la ordenanza municipal 1043 de la Municipalidad de Maipú sobre promoción industrial. Santa Blanca surge de un pasaje obligado entre San Roque y Villaseca, denominado El Altillo, que dio origen a un pueblo habitado por colonos, casi la mayoría de origen español. Sus habitantes se dedicaron al cultivo de la vid y de diversas hortalizas. En el año 1924, visto que la población se estabilizaba satisfactoriamente, estos colonos sintieron la necesidad de recibir educación, por lo que iniciaron las gestiones correspondientes. Luego, en el año 1925, en un local céntrico se instala la Escuela Nacional número 239, llamada Ejército Argentino. Al quedar chico, su establecimiento se construyó un nuevo edificio enfrente del primero. De dicha institución vienen muchos alumnos a la Escuela Arquitecto Carlos Tay. En el año 1996 comienza a funcionar en este establecimiento la EGB3. Tiene su edificio propio en el año 2006 con el nombre de Escuela Padre Diácono. Es destacable el desarrollo del pueblo, como también su fe religiosa. En el lugar se lleva a cabo la celebración de la Virgen María de Chaguaya. Es una advocación de la Virgen María que se venera en la población de Chaguaya, a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tarija, Bolivia. Su fiesta se celebra el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María. Otra celebración es a la Virgen de Urcupiña. Es una advocación de la Virgen María Asunta, celebra el mismo día que la Virgen anterior, pero pertenece a la localidad de Cochabamba, también de Bolivia. El pueblo comenzó a tener vida propia cuando el señor Rufino Ortega, hijo, futuro gobernador de la provincia, empezó a hacer funcionar su bodega El Trapal, ubicada donde hoy se encuentra la bodega Esteller, Sociedad Anónima. Fue la primera bodega del distrito. Gracias a la desecación de las lagunas, aumentó el número de tierras para ser cultivadas. Sumado a esto, las prerrogativas dadas por el cultivo de la vid, la presencia de los inmigrantes con ansias de trabajar para hacerse de un capital, y el establecimiento del ferrocarril que favorecía y agilizaba el comercio y traslado de la producción. Con todo esto, la vitinicultura se convirtió en la principal actividad beltranina. Otras bodegas que se destacan en la villa son Minas de Oro, Bodegas y Viñedos, Antonio Foix y Arizu, entre otras. Hemos llegado al final del viaje. Nos han quedado muchos temas por tratar y otros por desarrollar. Fra Luis Beltrán tuvo su momento de crecimiento, siendo esto el resultado de una política de expansión, como lo fue la empresa ferroviaria. Al ser erradicados los trenes, todas las economías cayeron y Fra Luis Beltrán también. Ahora somos nosotros, sus habitantes, los encargados de expandirla. En lo que respecta a este equipo de trabajo, esta ha sido nuestra manera de recorrerlo, conocerlo, aprenderlo, armar su historia y darlo a conocer. Por todo esto, decimos: De Beltrán al mundo.